Capítulo número 15. Adora con las palabras de David. Al seguir aprendiendo cómo podemos ser libres de el ocuparnos en el yo, permite que te comparta el viaje realizado por una señora, Bárbara, de Texas, quien descubrió que Jesús era la respuesta a sus luchas. Apreciado Pastor Prince, fui salva cuando era niña, pero a causa de pecados cometidos por mí y contra mí, nunca me sentí digna. Ataques de ansiedad, migrañas y otros síntomas físicos siguieron inundándome durante años, empeorando cada vez más. Recientemente llegué a tocar fondo cuando las mentiras del acusador me hicieron pasar de tener temor cada vez que salía de mi casa a tener ataques de ansiedad incluso cuando estaba en mi propio hogar. Me despertaba en medio de la noche teniendo este tipo de ataques. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía en dónde comenzar. Batallé contra tomar las medicinas que los médicos me recetaban. Oraba y hacía que mi madre orase por mí, pero algo faltaba. Yo estaba decidida a ponerme bien, y por eso compré libros de autoayuda, incluso un libro cristiano. Creía que Dios estaba dispuesto a sanarme y que Jesús murió por mi sanidad, pero que yo tenía que hacer mi parte si quería que mi sanidad se manifestara. Leí ese libro cristiano para poder ser libre, para recibir sanidad espiritual, mental y física, pero solamente me hizo revivir y recordar todo mi pasado y me situó en un mayor tormento mental. El acusador comenzó a atacarme incluso mucho más. Me sentía peor que nunca mientras él me atormentaba con cosas que habían sucedido hacía unos 20 años o incluso hasta más. Realmente pensé que estaba probando lo que el infierno podría ser. Al estar atormentada día y noche, incluso creía que eso era lo que yo tenía que soportar para poder recibir mi sanidad. Mediante mis propios esfuerzos fallidos, trabajaba muy duro para obtener redención, intentando ser buena y hacer el bien durante los últimos años. Pero mis esfuerzos funcionaban solamente durante pequeños periodos de tiempo antes de que la ansiedad y el temor regresaran con venganza. Pero gracias a Dios porque tengo una madre que ora, y conseguí sus libros y enseñanzas y recibí la revelación de la gracia y el regalo de la justicia. Los anteriores recursos requerían mis propios esfuerzos, lo cual solo hizo que las cosas empeorasen, pero sinceramente me llevaron hasta mi propio límite. Mediante la verdad de sus mensajes y libros sobre la gracia y la persona de Jesús, soy sana. He dejado de mirarme a mí misma y comencé a mirarlo a Él. Cada día bebo de las aguas vivas de Jesús. Día tras día soy más semejante a Él porque, tal como Él es, así yo soy en este mundo. Le doy gracias a Dios por las revelaciones que he recibido y sigo recibiendo mediante su ministerio. Por primera vez, entiendo lo que realmente significa hacer la justicia de Dios por medio de Cristo Jesús y entiendo el verdadero poder de la sangre de Jesús y su obra terminada en la cruz. Estoy emocionada por tener una verdadera relación con mi Papito Celestial. Espero vivir el resto de mi vida disfrutando de las bendiciones de Dios mediante su favor inmerecido. Yo pedí sanidad, pero Él me ha dado mucho más. Toda la gloria y la alabanza para Jesús.
¿No es sorprendente lo que sucede cuando las personas sencillamente apartan sus ojos de sí mismas y se ocupan en Jesús? Me encanta cómo Bárbara describe el modo en que ella practica la presencia de Jesús diariamente en su vida. He decidido dejar de mirarme a mí misma y comencé a mirarlo a Él. Cada día bebo de las aguas vivas de Jesús. Día tras día soy más semejante a Él porque tal como Él es, así soy yo en este mundo. Lo único que ella hizo fue apartar la mirada de sí misma y mirar a Jesús. Y a medida que bebió diariamente de sus aguas vivas, descubrió que era cada vez más semejante a Él, sana, estable y sensata en mente y cuerpo. El desafío de una semana. ¿Puedo desafiarte a comenzar a hacer lo que hizo Bárbara? Cada vez que te sientas derrotado, practica ser consciente de Jesús en tu vida. A pesar de lo que estés sintiendo, míralo a Él amándote, estando contigo, sosteniendo tu mano y guiándote fuera del temor, el dolor, la duda y la adversidad. No seas lento de corazón para creer. Sé rápido en creer que Jesús está contigo. Antes de abandonar y decidir que las cosas nunca van a cambiar en tu vida, tengo una tarea para ti. ¿Querrías practicar la presencia de Jesús tan solo por una semana? Eso es todo lo que te pido. Una semana de tu tiempo. A lo largo de esta semana, en el momento en el que tengas pensamientos de fracaso, culpa, temor, ansiedad y derrota, inmediatamente ocupa tu mente en pensamientos positivos de tu Salvador Jesucristo. La palabra aquí es inmediatamente. Se trata de ser rápido en creer, de modo que necesita suceder rápidamente. Inmediatamente, mira a Jesús en tu situación. Inmediatamente, ocupa tu mente en pensamientos del amor de Él, su paz, su amorosa mano sobre tu vida y su obra terminada. Al final escríbeme a praise@josephprince.com y comparte conmigo lo que hayas experimentado. Sinceramente espero que aceptes este desafío y espero con ilusión tener noticias acerca de ti. ¿Cómo estar ocupado en Jesús? ¿Has observado que cuando estás experimentando dolor en tu cuerpo es muy difícil pensar en alguna otra cosa? Por ejemplo, si tienes un fuerte dolor de muelas, no estarás pensando en los niños que se mueren de hambre en el mundo y en sus necesidades. No, tú estarás absorto en el dolor de tu propia boca y ninguna otra cosa realmente importa. El dolor es lo único que tú sientes y es lo único en lo que puedes pensar. Del mismo modo, cuando estamos pasando por un tiempo difícil o tratando una pesada carga de estrés, ansiedad, temor o condenación, es muy desafiante realizar el cambio de estar ocupado en el yo a estar ocupado en Cristo, porque estamos preocupados por nuestros propios problemas. Al igual que el fuerte dolor de muelas, nuestros problemas son lo único en lo que podemos pensar. Ocuparse en el yo es como eso, es doloroso y mantiene tu atención en el yo. Por lo tanto, ¿cómo hacemos el cambio de paradigma de estar ocupados en nuestros propios problemas y en nosotros mismos a estar ocupados en Jesús? Para responder a esta pregunta, permíteme mostrarte el modo en que David se alentaba a sí mismo en el Señor cuando se sentía temeroso, ansioso o deprimido. Aprendamos de alguien a quien Dios describe como un hombre conforme a mi corazón,
Ve a Hechos capítulo 13, verso 22. La palabra de Dios nos revela que siempre que David tenía problemas, adoraba al Señor con hermosos salmos, himnos y alabanzas. En lugar de revolcarse en su propia derrota e ir a tiendas en la oscuridad, David levantaba su mirada a los cielos y elevaba su voz al Rey de los Reyes. En sus últimos años, cuando Absalón, su propio hijo, intentó usurpar su trono, David podría haber decidido vengarse enviando a sus leales tropas contra Absalón. Sin embargo, no tuvo las agallas de luchar contra su propio hijo, y en lugar de batallar con Absalón, a quien amaba mucho, David huyó de Absalón con lágrimas en sus ojos y un corazón partido. Imagina lo abatido que David debió de haberse sentido, traicionado por su propia carne y sangre. Pero en lugar de quedar abrumado por las circunstancias atrozmente dolorosas que le rodeaban, David miró al Señor y le adoró con esas palabras eternas mientras ascendía al monte de los olivos. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Ve a Salmos capítulo 3 del verso 3 al verso 4. ¿No es maravilloso saber que cuando clamamos al Señor en adoración, Él nos oye? Cuando David adoró al Señor, Dios le dio la vuelta a su circunstancia para su bien. Dios permitió que una persona en el campamento de Absalón le diera un buen consejo. Y como resultado, el golpe de estado de Absalón fracasó. Adora a Jesús en el valle de tus problemas. Te digo que independientemente de cuáles sean tus problemas en este momento, aprende a adorar a Jesús en el valle de tus problemas y alaba a su amoroso nombre. Míralo a Él como tu escudo. Míralo como tu gloria y quien levanta tu cabeza. Sé consumido con Jesús, y Él dará la vuelta a tus circunstancias para tu bien. Permite que tu corazón encuentre descanso y paz en la seguridad de su amor. Algunas personas piensan que cuando adoran a Dios, le están dando algo a Él. Pero por el contrario, yo creo que cuando le adoramos y le alabamos, Él nos da a nosotros, impartiendo su vida, su sabiduría y su poder a nuestras vidas. Nuestras mentes están siendo renovadas, y creo que nuestra juventud y nuestro cuerpo físico también son renovados en la dulce presencia de Él. Piensa en esto por un momento. Dios no necesita que le adoremos y le alabemos. Él tiene todo un ejército de ángeles que puede cantarle y adorarle 24 horas al día y 7 días a la semana. Y contrariamente a ti y a mí, esos ángeles no se cansan y nunca desafinan. Dios no es un melómano que demanda de nosotros adoración y alabanza. Claro que no. Lo adores tú o no, Él sigue siendo Dios. La adoración es entonces una respuesta por nuestra parte a su amor por nosotros. No tenemos que hacerlo, pero cuando experimentamos su amor y su gracia en nuestras vidas, queremos hacerlo. Es una respuesta que nace de una revelación en nuestro corazón de lo grande y lo asombroso, lo majestuoso y lo amoroso que verdaderamente es nuestro Señor y Salvador. Cuando le adoramos y nos perdemos totalmente en su magnífico amor por nosotros, algo nos sucede.
somos cambiados y transformados para siempre en su presencia. Todo temor, preocupación y ansiedad se alejan cuando Jesús es exaltado en nuestra adoración. El poder de la adoración. Nuestro equipo ministerial recibió esta carta de Emma en Alemania y creo que te ayudará a ver lo que la adoración puede hacer por ti. Tengo 62 años. Siempre que el diablo intenta atacarme con síntomas de una enfermedad, escucho sus álbumes de adoración y adoro a Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi Redentor. También participo con frecuencia de la Santa Comunión a la vez que escucho los cánticos de adoración. Y después de algunos minutos, todos los síntomas desaparecen. Después de experimentar estos milagros, comencé a llevar los cantos de adoración a la residencia de ancianos en la que trabajo. En esa residencia, había algunos ancianos que gritaban durante toda la noche. Ninguna medicina podía ayudarles, y se les podía oír gritar desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Yo trabajo en el turno de la noche, y una noche puse el reproductor de CD en el corredor de sus habitaciones y puse su CD de adoración, un toque de su presencia. Esa noche, ninguno de aquellos ancianos gritó. Todos estuvieron tranquilos y durmieron pacíficamente durante toda la noche. También había una señora en la residencia que sufría de esquizofrenia. Una noche estaba muy inquieta y no dejaba de hablar en voz alta para sí misma. Su compañera, una señora con demencia, cantaba de modo estridente. Agarré mi iPod y le puse los cantos de un toque de su presencia. Y después de 3 minutos, las dos mujeres se durmieron profundamente. Mis dos colegas que estaban conmigo quedaron asombrados por lo que acababan de ver y pidieron tener un reproductor de CD en la habitación de las mujeres para que las otras señoras pudieran escuchar los cánticos de adoración. Hasta la fecha, esos pacientes ancianos ya no gritan hasta quedarse dormidos en la noche. Con respecto a mí, he estado escuchando los cánticos de adoración en mi iPod y durante mi descanso en el trabajo. Y cada vez la gloria de Dios desciende sobre esa residencia para los ancianos y bendice a esas personas. Toda la gloria sea para Jesucristo. Me encanta este testimonio. Realmente muestra lo poderosa que puede ser la adoración. El CD que Emma mencionó proviene de una colección de adoración de Un toque de su presencia, volúmenes 1 y 2. No es una grabación común de cantos. Los cantos fueron compilados de reuniones en vivo y son todos ellos cantos de adoración espontánea que salieron de mi espíritu durante periodos íntimos de adoración, cuando simplemente nos ocupamos de la persona de Jesús. Yo canté lo que Dios estaba poniendo en mi corazón y Él manifestó su amorosa presencia. Es entonces cuando los dones del Espíritu obraron y se produjeron sanidades entre las personas que había en la congregación. En la popular página web de música digital, iTunes, que presenta esta colección, una persona compartió que poner los cánticos de Un toque de su presencia mientras adoraba al Señor o mientras estaba tumbado en la cama daba entrada a la dulce presencia del Señor. Esos momentos han sido tan fundamentales para edificarle y afirmarle que esa persona lo ha convertido en parte de su rutina diaria. Otro hermano describió que esta música de adoración
le liberó de mucho temor y problemas de sueño crónicos. Cada noche durante algunos años, un temor paralizador e irracional le despertaba de su sueño aproximadamente cada 30 minutos y le dejaba con un temor aún mayor. A pesar de orar para recibir paz, ese pobre hombre descubrió que no podía irse a dormir con las luces apagadas. Un día, mientras ponía los cánticos en su cuarto, de repente sintió la presencia tangible de la calma y la paz del Señor. Y mientras escuchaba la música, por primera vez en mucho tiempo, durmió como un niño. Estaba tan contento que lo único que pudo hacer fue darle las gracias al Señor y llorar. Él escucha el álbum todas las noches ahora e incluso lo ha descargado en su iPod en su vehículo. Quiero compartir contigo estos testimonios porque creo que algunos de ustedes quieren adorar a Dios, pero puede que no sepan dónde comenzar cuando están en su casa. Si eso te describe a ti, entonces comienza obteniendo música cristiana ungida que pueda llenar tu cuarto de la presencia del Señor. Permite que la música sencillamente caiga sobre ti como ríos de agua viva. Permite que la presencia del Señor quite todo temor y toda ansiedad. Permite que su amor elimine las preocupaciones que te cargan. Permite que Jesús sea exaltado y glorificado, y míralo cambiar todas las cosas para tu bien. Aprende del dulce salmista. Mucho antes de que el enemigo pueda robar tu victoria, te roba tu canto. Antes de que pueda robarte tu gozo, te roba tu alabanza. Antes de que tú te des cuenta, comienzas a volverte crítico, pesimista, malhumorado y deprimido. No le permitas hacer eso. Deja que las alabanzas estén continuamente en tus labios y serás siempre consciente de la presencia del Señor, de su favor, su bondad y sus bendiciones en tu vida. No sabes qué cantar. No hay nadie mejor de quien podamos aprender que el dulce salmista de Israel, David. Después de David, hubo otro rey llamado Ezequías que hizo precisamente eso. Quiero que eches un vistazo a cómo describe la Biblia a este rey. Ve a Segunda de Reyes capítulo 18 del verso 5 al 7. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. El rey Ezequías llevó el avivamiento a su pueblo y restauró la alabanza y la adoración en la casa de Dios. También devolvió la soberanía a su nación después de que su padre, el rey Acaz, hundiese el reino en la adoración pagana y pusiera a la nación bajo la maldición. Ve a Segunda de Reyes capítulo 16 del verso 18 al 19. En Segunda de Crónicas capítulo 29 del verso 25 al 26 se registra que Ezequías puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David. Y los levitas estaban con los instrumentos de David. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David. ¿No te alegras de que Dios nos diera el libro de Salmos en la Biblia para que, al igual que el rey Ezequías, podamos adorar al Señor con las palabras de David? David escribió un gran número de los salmos, y Dios es revelado de manera especial cuando cantamos con las palabras de David.
Él dio a David un don especial para escribir cantos que revelan su amor y su corazón. Ciertamente no podemos mejorar las palabras que David escribió. Así que unámonos a David para exaltar el nombre del Señor y permitamos que el Señor se convierta en nuestra roca y fortaleza cuando nos sintamos acosados por los problemas de la vida. Exaltemos al Señor y veamos cómo Él nos libera. Sigámosle y permitamos que Él sea nuestro pastor. Permitamos que nos lleve a descansar en verdes valles y nos guíe junto a aguas de reposo. ¿Cómo definió Jesús el temor de Dios? Algo sucede cuando tú cantas con las palabras de David. Tus temores comienzan a fundirse. No puedes salir de tu propio temor con tu propia psicología. Quizá incluso mientras estás oyendo esto en este momento, tu mente se ve acosada por el temor acerca de tu futuro, o temor a la carencia, o a perder tu juventud. Quizás tengas miedo de alguna enfermedad, a perder a tus seres queridos o a alguna dolencia. Quizás estás atormentado diariamente por el temor al rechazo. Mi querido amigo, el único temor que Dios quiere que tú tengas es un santo temor del Señor, el cual Jesús mismo define como la adoración de Dios. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, le dijo: todo esto te daré, todos los reinos del mundo y su gloria, si postrado me adorares. Jesús, citando del libro de Deuteronomio, respondió: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ve a Mateo capítulo 4 del verso 9 al 10. Ahora bien, si haces una comprobación rápida de lo que Jesús citó en el libro de Deuteronomio, realmente dice: a Jehová tu Dios temerás. Ve a Deuteronomio capítulo 6 verso 13. Por lo tanto, Jesús definió el temor de Dios como la adoración de Dios. En otras palabras, el único temor que tú deberías de tener en tu vida es la adoración de Dios. Adóralo a Él, y todos tus temores se desvanecerán a la luz de su gloria y de su gracia. El Salmo del Pastor. El salmo más citado de la Biblia es el Salmo 23 y fue escrito por David. Puede que tú estés familiarizado con estas palabras que Dios ha preservado en su palabra para que aprendamos acerca de su amor y su bondad hacia nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 23 es un salmo para que lo memorices y medites en él cada vez que enfrentes un desafío. Un hermano en Maryland, en Estados Unidos, me escribió para compartirme que fue sanado de un dolor crónico en su hombro meditando en el Salmo 23. John había leído uno de mis devocionales diarios sobre la meditación en la palabra de Dios, donde mostraba cómo hacerlo con el Salmo 23. Mientras iba de camino del trabajo a su casa ese día, John comenzó a meditar en: el Señor es mi pastor, nada me falta. Él se enfocó en la bondad del Señor, en que desea ser nuestro pastor y cómo Él verdaderamente provee todas nuestras necesidades. John vio al Señor protegiéndole en la carretera, sanándole de su dolor y dándole favor en su trabajo. Al momento en que llegó a su casa, descubrió que su dolor, el cual le había molestado por 2 años y limitado de sus movimientos,
se había ido completamente. Amigo, yo quiero que sepas que el poder para sanarte donde tú te encuentras está en la palabra de Dios. Hay poder sanador en los salmos. No son solamente cantos escritos para llenar páginas en tu Biblia, no. Algo sucede en tu cuerpo y en tus circunstancias externas cuando tú memorizas, meditas y adoras con las palabras de David. Salmo 34. Decide bendecir al Señor. Otro hermoso salmo es el Salmo 34, que fue escrito por David en la cueva de Adulam. Me resulta realmente interesante que David escribiera uno de los salmos más poderosos durante uno de los periodos más desafiantes de su vida. La introducción al Salmo en algunas traducciones de la Biblia describe el Salmo 34 como Salmo de David, acerca de cuando se hizo pasar por loco frente a Abimelech, quien lo echó de su presencia. No es necesario imaginar mucho para ver que ese fue uno de los puntos más bajos en la vida de David. David estaba huyendo del rey Saúl y buscó refugio en el rey de Gad, a quien se hace referencia como Abimelech en la introducción al Salmo. ¿Recuerdas a Gad? Goliat, el gigante que había aterrorizado a los hijos de Israel, era de Gad. Y ahora David estaba en un estado tal de confusión que buscaba refugio en el rey de Goliat. ¿Cómo han caído los poderosos, no? Cuando David estaba en Gat, los siervos del rey de Gat le reconocieron y dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? Probablemente le reconocieron como quien había vencido a su campeón Goliat y había cortado su cabeza. Después de todo, fue una importante derrota que no se borraría fácilmente de sus memorias. Por lo tanto, le recordaron a su rey que ¿no es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Primera de Samuel, capítulo 21, verso 11. Cuando David oyó sus palabras, el temor se apoderó de su corazón y tuvo mucho miedo a lo que el rey de Gad pudiera hacerle. La Biblia nos dice que y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Primera de Samuel, capítulo 21, verso 13. ¿Puedes imaginarte el estado mental en el que se encontraba el rey David? El campeón de Israel ahora se revolcaba en el suelo con saliva por toda su barba. Enojado porque sus siervos le hubieran llevado a un loco delante de él, el rey de Gad expulsó a David. Entonces, en el siguiente versículo en la Biblia registra para nosotros que, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1. Ahora que entiendes el contexto, puedes apreciar las palabras que fueron escritas desde las profundidades de esa cueva. Después de un episodio tan enloquecedor, David pudo haberse ocultado en la cueva y haberse revolcado en la autocompasión y la condenación, pero en cambio entonó estas palabras: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó,
y me libró de todos mis temores. Salmo 34 del verso 1 al 4. En su momento más oscuro, David decidió no ser derrotado por sus circunstancias. En cambio, decidió bendecir al Señor y dejar que las alabanzas del Señor estuvieran continuamente en su boca. ¿Tenía temor? Claro que sí. Por eso se estaba ocultando en una cueva. Sin embargo, a pesar de su temor a que el rey Saúl le capturase o que el rey de Gat le matase para vengar a Goliat, buscó al Señor en adoración y Dios, en su fidelidad, le libró de todos sus temores. De un ejército a guerreros sin temor. Amigo, quiero que veas que David entró en la cueva con desesperación. Pero algo sucedió cuando David adoró al Señor. Y no solo le transformó a él, sino que también transformó a todos los hombres que estaban reunidos con él. La Biblia nos dice que cuando David estaba en la cueva, se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Ve a Primera de Samuel, capítulo 22, verso 2. Yo lo denomino ejército Aed, porque todo aquel que estaba angustiado, endeudado o descontento se reunió con David. Y en el Salmo, David alentó a todos aquellos 400 hombres a cantar en voz alta en la cueva y a engrandecer al Señor con él. Ve y lo compruebas en el Salmo capítulo 34, verso 3. Cuando lo hicieron, sus caras se alumbraron y no fueron avergonzados. Salmo 34, verso 5. Por lo tanto, aquellos hombres no siguieron siendo un ejército Aed. Fueron transformados de gloria en gloria y llegaron a ser conocidos como los poderosos de David. Puedes leer acerca de sus grandes hazañas en 2 de Samuel capítulo 23 del verso 8 al 39. Ellos se convirtieron en guerreros sin temor, derribadores de gigantes por derecho propio, y hombres fieles que sirvieron a David todos los días de su vida. De la misma manera, hoy en día, cuando tú decides adorar al Señor en medio de tus pruebas, no puedes evitar ser transformado. Puede que comiences angustiado, endeudado o descontento, pero tu historia no termina ahí. Mientras mantengas tus ojos en el Rey de Reyes, Él te exaltará y hará que llegues a ser poderoso. Del temor a la fe. Veamos con mayor detalle lo que le sucedió a David. En el Salmo 34 escribió: Este pobre clamó. Bueno, obviamente se refería a sí mismo. Y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. David se estaba ocultando de sus enemigos, pero cuando adoró, vemos un cambio en su ánimo. Él comenzó aterrado, pero vemos que siguió cambiando sus pensamientos, alejándolos de él mismo y de sus propios temores. Vemos que siguió practicando el poder de creer correctamente al declarar en su salmo que el Señor le había oído y le había librado. Al final, dejó de verse a él mismo solo y acosado. En cambio, declaró con valentía: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En otras palabras, cuando David adoró al Señor,
ya no tuvo miedo de sus enemigos. El ángel del Señor se volvió más real para él que el mismo rey Saúl o el rey de Gad. Y David, que acababa de escapar al fingir locura y rebajarse delante del pueblo de Gad, ahora podía jactarse en el Señor y proclamar lo siguiente con confianza: el ángel del Señor acampa y rodea a quienes le adoran, y sin duda los liberará. ¿Crees tú eso ahora? No importa si sientes temor, si estás en angustia, endeudado o descontento. Cree correctamente. Cree que cuando tú busques al Señor en adoración, como hicieron David y sus hombres, el Señor ciertamente te oirá y te liberará de todos tus problemas. La adoración es una de las maneras más fáciles y a la vez más poderosas de ser libres de ocuparnos en el yo. Aleja la mirada de los síntomas dolorosos o de las circunstancias temerosas que te están molestando y adora a Jesús. Ocúpate en Él y todo obrará para tu bien. ¿Me harías un favor? Me gustaría que visitaras la página de josephprince.com/power, donde he incluido un video de adoración en el que dirijo a mi iglesia cantando las palabras de David en el Salmo 34. No es algo que pueda lograr en un libro, pero quiero demostrarte mediante el video cómo la adoración es una de las maneras más rápidas de enfocarte en Jesús y de sobreponerte a tus sentimientos de derrota. Estoy creyendo que a medida que adoramos al Señor, tú serás completamente libre de cualquier problema o área de derrota en la que estés batallando hoy. Pongámonos de acuerdo en que tu cuerpo será sanado y que todos tus temores desaparecerán y que todas tus adicciones se irán en el poderoso nombre de Jesús. Exalta al Señor conmigo. Adoremos a Jesús. Adoremos a Jesús con las palabras de David y experimenta su bondad y liberación.